Es 1941. En el corazón del Mediterráneo, un avión italiano vuela directamente hacia el acero y el fuego de la Royal Navy. Alrededor, el cielo es una trampa mortal de balas trazadoras. El aire, desgarrado por explosiones antiaéreas. Para cualquier otro, sería una misión suicida. Pero a los mandos de ese Savoia Marchetti SM-79 hay un hombre cuya audacia ya es una leyenda, Carlo Emanuele Buscaglia. No está solo atacando. Está bailando con la muerte, rozando la superficie del agua para lanzar un torpedo que podría cambiar el curso de la batalla. Pero, como un joven piloto de Novara se convirtió en la pesadilla de la flota más poderosa del mundo. ¿Cómo podía un hombre en un solo avión desafiar a un imperio entero? Esta no es solo la historia de un soldado. Es la crónica de las hazañas de un maestro del arma más letal de la Real Fuerza Aérea Italiana y su destino, inextricablemente unido al de su nación. Esta es la historia de Carlo Emanuele Buscaglia. Carlo Emanuele Buscaglia nació en Novara el 22 de septiembre de 1915, en una Italia que aún resonaba con la Gran Guerra y se dirigía hacia un futuro turbulento. Desde joven mostró un fuerte interés por la vida militar, una vocación que parecía escrita en su destino. Después de la escuela secundaria y una breve etapa estudiando Derecho en la universidad, se dio cuenta de que su lugar no estaba en un tribunal, sino sobre las nubes. La llamada del cielo era demasiado fuerte. En octubre de 1934, a los 19 años, ingresó en el prestigioso curso Orión de la Real Academia de la Fuerza Aérea. Allí, entre una disciplina estricta y lecciones de vuelo, el joven Buscaglia forjó su carácter. No era como los otros cadetes. Mostró de inmediato un talento natural para el pilotaje, un don que sus instructores notaron de inmediato. En 1936 obtuvo su licencia de piloto y, unos meses después, su licencia de piloto militar. Las alas con las que siempre había soñado eran finalmente suyas. Ascendido a subteniente en 1937, fue asignado al 50º Escuadrón de Bombardeo del 32 grados ala. Inicialmente voló el trimotor Savoia Marchetti SM-81, pero pronto pasó al más moderno SM-79 Sparviero, el avión que se convertiría en el símbolo de sus hazañas. En aquellos años, Buscaglia no solo aprendió a volar un bombardero. Aprendió a sentirlo como una extensión de su propio cuerpo. Cada remache, cada vibración del motor, se convirtió en parte de él. Verlo, parecía como cualquier otro oficial, un joven de 22 años sirviendo a su país. Pero bajo el uniforme latía una determinación glacial, esperando el momento adecuado para estallar. Ese momento llegó con el estruendo de los cañones, anunciando la Segunda Guerra Mundial. Cuando Italia entró en la guerra en junio de 1940, la Real Fuerza Aérea enfrentó un enorme desafío: contrarrestar el dominio naval británico en el Mediterráneo. El bombardeo tradicional a gran altura había demostrado ser ineficaz contra los barcos ágiles y bien defendidos. Se necesitaba algo nuevo. Un arma que pudiera golpear al enemigo por debajo de la línea de flotación. Y así, casi como una apuesta, nació la especialidad del torpedeo aéreo. La idea de lanzar un torpedo desde un avión no era nueva, pero llevarla a la práctica era otra historia, llena de incógnitas y peligros. Muchos estrategas eran escépticos. Creían que un avión pesado, obligado a volar bajo y lento, sería un blanco fácil. Un primer despliegue trágico durante la batalla de Punta Estilo pareció darles la razón. Muchos aviones fueron derribados sin resultados. El proyecto parecía destinado al fracaso. Pero donde muchos vieron un callejón sin salida, algunos vieron una oportunidad. Era una cuestión de tácticas, entrenamiento y, sobre todo, coraje. En julio de 1940, en el aeródromo de Gela, se estableció la Unidad Experimental de Torpedeadores. Era un grupo de pioneros, voluntarios elegidos entre los mejores pilotos. Entre ellos estaba un joven teniente de 25 años, transferido allí solo 2 semanas después del desastre de Punta Estilo, Carlo Emanuele Buscaglia. Para él, esto no era un castigo, sino una vocación. Comprendió de inmediato el potencial devastador de esta táctica. El avión se convertía en un arma quirúrgica. El entrenamiento fue agotador. Aprender a volar un pesado SM-79 a pocos metros sobre el mar, calculando el punto de lanzamiento perfecto mientras el enemigo te disparaba, requería nervios de acero. La unidad, con solo 5 tripulaciones, fue pronto transferida a Libia, lista para su primera misión.
Era agosto de 1940. El objetivo, la base naval de Alejandría, en Egipto. Bajo un sol abrasador, los 5 jorobados malditos, como los británicos llamaban a los SM-79 por su forma, despegaron hacia lo desconocido. A los mandos de uno de esos aviones, listo para escribir su leyenda, estaba el teniente Buscaglia. La noche del 15 de agosto de 1940 marcó el bautismo de fuego de Buscaglia. El ataque a Alejandría fue una acción audaz que, aunque no arrojó resultados espectaculares, demostró que era posible golpear a la flota enemiga. A partir de ese momento, el nombre de Buscaglia se convirtió en sinónimo de terror para los convoys británicos. No buscaba blancos fáciles. Su presa preferida eran los grandes buques de guerra. Su técnica era una mezcla de cálculo, intuición y un valor inhumano. Como él mismo dijo, durante un ataque, solo hay una cosa, el objetivo. Ignoras el fuego enemigo. Ignoras todo lo demás. Solo está el barco y el punto exacto donde debe golpear el torpedo. Y sus torpedos golpeaban. El 17 de septiembre de 1940, durante una acción de torpedeo, se logró un impacto que dañó gravemente al crucero pesado HMS Kent. El 3 de diciembre, en un ataque a la bahía de Suda en Creta, el crucero HMS Glasgow fue alcanzado y puesto fuera de combate, en una acción en la que Buscaglia participó junto con su compañero de ala, Iraso. Su nombre comenzó a resonar en los comunicados de guerra. Ascendido a capitán por méritos de guerra a solo 25 años, asumió el mando del 281º Escuadrón de Torpedeos con base en Rodas en marzo de 1941. Desde allí, lideró a sus hombres, que lo veneraban, en una serie de ataques letales. Su escuadrón se convirtió en una espina clavada en las rutas británicas hacia Egipto y Malta. Cada convoy sabía que los jorobados de Buscaglia podían aparecer de la nada, rozando el agua. El 27 de septiembre, durante la Operación Albert, los torpedeadores italianos lograron un gran éxito, dañando gravemente al acorazado HMS Nelson. En abril de 1942, ascendido nuevamente, asumió el mando del 132º Grupo Aéreo de Torpedeos Independiente. Era la cúspide de su carrera. Ahora lideraba a toda una unidad de élite. Durante la batalla de mediados de junio de 1942, Buscaglia y sus hombres escribieron un capítulo épico. Durante días, se lanzaron contra los convoys que se dirigían a Malta. Y el 14 de junio, él personalmente lideró el ataque. Al final de su carrera como torpedero, el boletín oficial de la Real Fuerza Aérea le atribuiría el hundimiento de más de 100.000 toneladas de buques enemigos. Era un resultado impresionante que lo convirtió en una leyenda viviente, el as de ases, el mayor cazador de barcos que los cielos hubieran visto jamás. Ser un as no solo significaba ser un piloto increíble. Para Buscaglia, significaba, sobre todo, ser un comandante. Su grandeza no estaba solo en alcanzar un objetivo, sino en liderar a otros hombres para que hicieran lo mismo, arriesgando sus vidas cada vez. Cuando asumió el mando del 281º Escuadrón, no solo heredó una unidad. La creó. La moldeó con su ejemplo y su visión. Buscaglia era un líder nato. Exigía el máximo porque, primero y ante todo, daba todo de sí. Era el primero en despegar y el último en regresar. En los briefings, su calma infundía confianza incluso en los pilotos más jóvenes. Cada plan se estudiaba al detalle, pero en vuelo, prevalecía su instinto. Esa capacidad casi sobrenatural para leer la batalla. Sus hombres, pilotos como Fagioni, Cimici y Graziani, no eran meros subordinados, sino hermanos de armas con una confianza ciega en él. Sabían que Buscaglia nunca los enviaría a una misión sin esperanza. Y si lo fuera, él estaría al frente para enfrentar el fuego primero. La famosa foto de El Engadurra, en el centro de sus pilotos, es la imagen perfecta de un comandante y su pandilla. Cuando se le confió el 132º Grupo en 1942, su responsabilidad creció. Logró transformar al grupo en el instrumento más afilado de la Real Fuerza Aérea. Sus éxitos eran sus éxitos. Era el comandante que todos querían seguir a la batalla. Por eso, cuando su avión no regresó de esa misión fatal, fue un shock inmenso para sus hombres. No solo habían perdido a un comandante, sino a su guía. Noviembre de 1942.
La operación Tourt había llevado a los aliados al norte de África. Para la Fuerza Aérea y la Marina italiana, solo había una orden: atacar la flota de invasión a toda costa. El mayor Buscaglia y su 132º grupo fueron llamados a cumplir lo imposible. El 11 de noviembre, un primer ataque diurno contra la flota en la bahía de Bougie, Argelia, resultó ser una acción casi suicida. La reacción enemiga fue demasiado violenta. A pesar del riesgo, Buscaglia decidió intentarlo de nuevo al día siguiente, el 12 de noviembre. Sabía lo que le esperaba: un infierno. Pero la visión de los barcos enemigos era una llamada irresistible. Mientras su formación se acercaba, fue interceptada por cazas enemigos. Su avión, el que iba a la cabeza, se convirtió en el blanco principal. Impactado múltiples veces, su jorobado se incendió. Con un ala en llamas, cualquier otro se habría rendido, pero él no. En un último y desesperado acto de coraje, voló hacia el objetivo. Mientras su avión era una antorcha voladora, lanzó el torpedo contra un gran barco de vapor, que fue alcanzado. Inmediatamente después, su SM-79 se estrelló contra el mar y explotó. Sus hombres observaron la escena impotentes. Para ellos, su comandante había muerto. El comunicado de guerra número 911 rezaba: el mayor Carlo Emanuele Buscaglia no regresó a la base. Fue declarado desaparecido y se le concedió, a título póstumo, la medalla de oro al valor militar. Italia lloraba a su héroe. Pero su historia no había terminado. En realidad, había sido expulsado del avión y, gravemente herido y quemado, fue rescatado por un barco enemigo. Era un prisionero. El as de los cielos, dado por muerto, todavía estaba vivo. Capturado y gravemente herido, Buscaglia comenzó un largo calvario. Pasó de un hospital de campaña a otro mientras los médicos luchaban por salvarle la vida. Durante los interrogatorios, se negó a dar cualquier información. Su verdadera identidad permaneció en misterio durante meses, hasta que se descubrió que ese prisionero no era otro que el legendario mayor Buscaglia. Fue transferido a los Estados Unidos, al campo de prisioneros de Crossville. Allí, entre los otros oficiales italianos, la noticia de que Buscaglia estaba vivo se extendió con incredulidad. En Italia, ya era un símbolo. Tanto, que un grupo de torpedeos de la recién formada Fuerza Aérea Republicana en el norte ya llevaba su nombre. El 8 de septiembre de 1943, el armisticio lo cambió todo. Italia estaba dividida en dos. A los prisioneros se les dio una opción: permanecer leales a Salò o luchar con los aliados. Para Buscaglia, un soldado leal al juramento que había hecho al rey, la elección fue tan inmediata como dolorosa. Decidió regresar a luchar por el Reino del Sur con la Fuerza Aérea cobeligerante italiana. Fue una decisión que lo etiquetó como traidor a los ojos de algunos de sus antiguos camaradas. A finales de junio de 1944, Buscaglia regresó a Italia. Era un hombre marcado en cuerpo y alma, pero su deseo de volar estaba intacto. Se le ofreció el mando de una nueva unidad, el ala Baltimore, equipada con bombarderos estadounidenses. Un nuevo desafío, una nueva aeronave. Parecía que el destino le había concedido una segunda oportunidad. Agosto de 1944. El aeródromo de Campo Vesubio, cerca de Nápoles, era una base improvisada. Allí se encontraba el ala Baltimore de Buscaglia. Los hombres se estaban familiarizando con los nuevos aviones, los Martina 30 Baltimore, muy diferentes a los italianos. El propio Buscaglia, después de casi 2 años de inactividad, sentía la necesidad de dominar de nuevo una máquina de guerra. El 23 de agosto de 1944, decidió que era el momento. Quizás por exceso de confianza o por un irreprimible deseo de sentirse piloto de nuevo, decidió despegar solo, sin un instructor. Había un detalle técnico, aparentemente menor, que muchos creen que resultó fatal. En los aviones estadounidenses, la lógica de las palancas de empuje era inversa a la de los aviones italianos. Empujarlas hacia adelante significaba reducir la potencia, no aumentarla. Buscaglia subió a bordo. Dio gas, o al menos creyó que lo hacía. El avión rodó, pero nunca ganó suficiente velocidad para despegar. Se estrelló contra unos árboles al final de la pista y se incendió. Extraído de los restos, todavía estaba vivo, pero su estado era desesperado. Transportado al Hospital Militar de Nápoles, murió al día siguiente.
El 24 de agosto de 1944. La muerte de L'As de los cielos fue tan trágica como irónica. El hombre que había sobrevivido a innumerables batallas, al fuego de las flotas, a un derribo y a un cautiverio, encontró la muerte en un accidente trivial. Su último vuelo no fue contra el enemigo, sino contra un destino burlón. Había vivido 2 veces, solo para morir en un día de aparente paz, a los pies del monte Vesubio. La figura de Carlo Emanuele Buscaglia es más que la de un soldado. Es un icono, decorado con la medalla de oro al valor militar, 5 medallas de plata y la cruz de hierro alemana. Su nombre está grabado en la historia de la aviación mundial. Fue un pionero, un comandante carismático y un piloto de talento inigualable. Su absurda muerte no opaca su leyenda, sino que la entrega a la historia en toda su complejidad. Incluso hoy, la Fuerza Aérea Italiana honra su memoria, y su nombre, Buscaglia, sigue siendo sinónimo del coraje y el ingenio de los aviadores italianos. Un legado que sigue volando.